Jesús, gloria a Jesús. Dios bendiga al pueblo. Dios le bendiga más. Ay, siempre esta parte es como que un poquito difícil, ¿verdad? Es una responsabilidad tan grande llevar la palabra. Pero cuando el Señor habla a tu vida primero, es como que deja que el Señor te lleve, déjate llevar, fluye. Amén. Y siempre el Señor habla, tiene que hablar a nuestras vidas primero antes de uno dejar llevar un mensaje al pueblo, ¿verdad? Porque no podemos hablar de lo que no hemos experimentado. Amén. Y yo quise poner por tema hoy, no está ahí el slide, pero el tema es el proceso o la prueba no es para que huyas, es para bendecirte. Dije, el proceso o la prueba no es para que huyas, es para bendecirte. Amén. Y quiero ir a la palabra y quiero que todos me acompañen en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 14, versículos 11 y 12. Quiero darle las gracias al Señor primeramente por este privilegio que Él me da de poder hablar de su palabra. Y a través de la palabra del Señor es que uno encuentra toda respuesta. Amén. Lo tenemos, hermanos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Amén. Yo quiero que tú mires al que está a tu lado y que tú le digas al que está a tu lado: el desierto, la prueba, no es para que huyas, sino para bendecirte. Amén. Pueden sentarse. En estos versículos, ¿verdad?, que Dios habló a mi vida primero, se encontraba el pueblo de Egipto, ya el pueblo de Egipto persiguiendo, ¿verdad?, a los israelitas. Y el Señor los llevó en el desierto y los envió a que llegaran hasta este camino, ¿verdad?, que era el Mar Rojo. Porque el pueblo de Israel, el problema que ellos tenían era que no creían. El problema que ellos enfrentaban era que ellos no creían. Muchas veces en los desiertos que nosotros pasamos, nosotros no creemos lo que Dios puede hacer. Hay muchas veces que nos encontramos frente del mar y hacemos como el pueblo de Israel. Nos ponemos a preguntarnos por qué, ¿verdad? Y dice la palabra que Jehová habló a Moisés y les envió a que lo llevara por este camino específicamente. Pero lo que el pueblo de Israel no sabía era lo que venía después. A veces nosotros estamos en el desierto, pero nosotros no sabemos lo que viene después. Amén.
Y cuando el pueblo de Israel caminaba y se encontraron frente de este mar, ellos se turbaron, ellos se quejaron y comenzaron, ellos no clamaban a Dios, ellos le reclamaban a Moisés. Le decía, ¿por qué nos has traído hasta aquí? Para que muramos. Gloria a Jesús. El pueblo de Israel se vio en esta situación y no solamente cuando Dios los sacó de Egipto. Aún después de todo esto, el pueblo de Israel no terminó de quejarse. Amén. Dice en los versículos que cuando el pueblo de Israel le reclamaba a Moisés, Moisés también clamaba a Jehová, porque imagínate, Moisés tenía una responsabilidad bien grande en sus hombros, porque no era fácil lo que él estaba enfrentando. Amén. Y no sé si usted se puede identificar con esto, pero a veces pasamos por unos desiertos y cuando estamos metidos en el desierto nos preguntamos ¿por qué? Y a veces decimos, ¿por qué no me quedé allá? ¿Por qué no me quedé haciendo aquello si yo iba a pasar esto? Oye, pero cuando Moisés levantó su mano y estiró esa vara, que el pueblo de Israel vio esas aguas abrirse, ¿verdad? Yo me imagino, porque yo a veces me meto en la escena y yo digo, wow, es impresionante de la manera que Dios usa a las personas, una vara, ¿verdad? Pero no es solamente el uso de la vara, es la fe con la que Moisés lo hizo. Amén. Porque no es el proceso que tú pasas, es la fe con la que tú vas a pasar el proceso. Porque acuérdense una cosa, el pueblo de Israel, cuando estaban enfrente de este mal, ¿verdad? Ellos se vieron en esa desesperación. Ellos prefirieron estar otra vez de vuelta en Egipto. Y ahí es donde está el error. A veces no queremos enfrentar las pruebas. A veces no queremos pasar los procesos. A veces no queremos entrar al desierto. Pero es en el desierto donde Dios te prepara. Es en el desierto donde Dios te muestra su gloria. Gloria a Jesús. Cuando este mar se abrió y el pueblo de Israel pasó en seco, dice la palabra que cuando se abrió el mar, el pueblo de Israel en ese momento, antes de llegar a eso, el pueblo de Israel se le olvidó, en ese momento, se le olvidó que Jehová había estado con ellos en todo momento antes de llegar al frente de ese mar. Que Jehová los tenía con una nube de frente, una nube de verdad de frente de día y de noche una nube de fuego. Pero aún así el pueblo de Israel se quejaba, aún así el pueblo de Israel no se acordaba de lo que Dios había hecho. Pero ¿qué pasa cuando ya tú pasas el desierto, cuando tú pasas ya ese problema, ¿verdad? De encontrarte con un mar de frente que tú no sabes qué hacer y viendo tus enemigos detrás y tú ves que el mar se abre en dos, que Dios te está abriendo las puertas para que tú pases sin ningún problema y te dice, hijo mío, pasa por aquí, porque por aquí no es por allá, no vuelvas para atrás, pasas por aquí. Porque Él te quiere llevar al otro lado. Aleluya. El pueblo de Israel pasó en seco, dice la palabra. En seco. Y tú sabes qué es lo más curioso, que aquellos que te persiguen, cuando ven que Dios te abre el camino, que te ven pasando en seco, Dios se encarga de esos que vienen detrás de ti y no va a permitir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Porque el propósito de Dios es sacarte del desierto y llevarte a otro lugar. No es para que te quedes estancado. Porque lo que se estanca apesta, ¿verdad? Lo que se estanca apesta. No nos podemos quedar estancados.
tenemos que creer en la palabra de Dios y en las promesas. A mí me encanta mucho leer el Antiguo Testamento. Antes yo como que no me entraba en esta cabezota que nosotros tenemos, ¿verdad? Y yo decía, el Antiguo Testamento es tan difícil de entender, pero cuando tú le pides al Señor dirección y le pides al Señor que te revele su palabra, todo lo que sucede en esta vida, tú lo tienes que identificar con la palabra. ¿Por qué te lo digo? Porque nosotros a veces somos como el pueblo de Israel, que nos vemos en una circunstancia y comenzamos a quejarnos. En vez de creer en la palabra de Dios y decir, espérate, que esta prueba se va a tener que ir y yo voy a tener que pasar porque el propósito de Dios en mi vida se tiene que cumplir. En vez de pensar de esa manera, pensamos lo opositivo, lo opuesto. Amén. Y dice la palabra que aún después de ellos haber cruzado, así somos nosotros también. Por eso es que nos tenemos que identificar. Aún el pueblo de Israel, después de haber cruzado, después de haber visto ese milagro, porque perdóname, no todo el mundo habla un mar. No todo el mundo puede abrir un mar. A lo mejor nosotros nos creemos los más que tenemos fe y nos paramos frente al mar y vamos con la vara y te vas a abrir. No todo el mundo puede abrir un mar. Amén. El mar significa tu prueba. Tú decides si tú quieres cruzarlo o tú decides si te quieres volver atrás. El mar significa el proceso en el que Dios te puso para que tú cruces en seco. Porque dice la palabra que ellos no se mojaron ni los pies. Pero ¿qué pasó después que ellos pasaron? Los enemigos que venían detrás. ¿Qué pasó con ellos? Se hicieron glu glu, ¿verdad? Y como les estaba diciendo, lo curioso de esto es que después que ellos cruzaron, ellos siguieron quejándose. Porque a veces pasamos una prueba y terminamos con una prueba y nos viene otra y no creemos en lo que pasó en la primera. No nos acordamos de lo que Dios nos libró en la primera. Amén. Y esto lo podemos encontrar en Éxodo 15, creo que es. Éxodo 15. Del 22 en adelante, que habla de la agua amarga, de las aguas amargas. El pueblo de Israel tenía sed y no tenía que tomar. Gloria a Jesús. Y se quejaron porque no tenían agua. ¿Y qué sucedió? Clamaron a Dios y Dios les dio agua dulce para que ellos tomaran. Y aún así, el pueblo de Israel seguía quejándose. ¿No nos identificamos todos con esto? Todos somos seres humanos, ¿verdad? Y a veces nos quejamos por el proceso, pero cuando nosotros pasamos el proceso, uno dice, wow, yo pasé por esto. En realidad yo pasé por esto y estoy aquí. ¿Por qué entonces me voy a quejar más adelante cuando a lo mejor lo de al frente era más pequeñito que lo que tú habías pasado? Amén. Y eso es algo que tenemos que entender. Después nos dice en Éxodo 16:3 que el pueblo de Israel también volvió a quejarse. Volvió a quejarse porque no tenían que comer. Dice el verso 3, y les decían los hijos de Israel, y les decía a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Dice la palabra, Jesús decía que no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Pero el pueblo de Israel volvió a quejarse.
Y hay una parte, no recuerdo si fue en el capítulo 15 o en el capítulo 16, no recuerdo exactamente, pero dicen que cuando ellos se unieron déjame buscarlo bien. Ellos se unieron. Gloria a Jesús. Te adoramos, Jehová. Ellos se unieron, no me acuerdo en qué capítulo era que estaba, pero se unieron con esta gente, o es en el próximo. Amén. Gloria a Jesús. Pues el pueblo de Israel comenzó a quejarse también porque no tenía pan. Y sucedió algo que el Señor les envió pan para que comieran porque se estaban quejando. No nos hemos visto a veces nosotros sin nada en la nevera. No nos hemos visto a veces sin nada con qué seguir. No nos hemos visto en esa situación. Yo me he visto. Y es difícil cuando tú tienes hijos. Hace años atrás, para el 2000, le puedo decir el 2002, yo me encontraba en Virginia. Y yo pasé una necesidad bien fuerte. En ese momento yo no le servía al Señor. Y yo clamaba y yo lloraba y yo me encontraba desesperada porque tenía mis hijos. Para ese tiempo mi hijo Melvin todavía no había nacido. Pero me encontraba con mis hijos en una situación bien difícil, donde la persona con la que yo vivía en ese momento me tiró a la calle con mis hijos bajo una nevada. Y estuve quedándome en un motel, que esos moteles allá era lo que usaban a veces los adictos para usar sus drogas y hacer sus cosas, ¿verdad? Y me encontré en una situación que yo lloraba porque lo único que tenía de comida para mis hijos eran galletas. Y a veces no entendemos por qué nosotros tenemos que pasar por esos procesos. Porque una madre solamente tener unas galletas para darle de comer a sus hijos. Y yo ni comerme una porque yo lo que quería era que ellos se las comieran. Es difícil. Y a veces nos quejamos tanto porque no tenemos la nevera llena de una compra de todo lo que tengamos. Mira, a veces hay gente que tiene menos. Tenemos que ser agradecidos y darle gracias a Dios por lo que tenemos. El pueblo de Israel no agradecía nada. Es difícil a veces enfrentarse y es de humanos nosotros, ¿verdad? Equivocarnos, ¿verdad? Porque nos podemos equivocar. Pero cuando tú comienzas a entender la palabra de Dios y tú dices, wow, yo pasé esto y yo no sabía que era para yo llegar aquí. A veces nos encontramos con las pruebas y los procesos y no queremos pasar por ellos. Y buscamos culpables. No buscamos a Dios. No podemos huir de nuestras pruebas, porque algo grande viene después de ellas. El pueblo de Israel, cuando vio ese mar que se abrió, yo me imagino que ellos dijeron, wow, pero ¿qué es esto? Y ver ese mar abierto, eso tiene que haber sido una cosa, yo me espantaría. Yo soy humana, yo lo reconozco, yo me espantaría. Pero ¿sabe qué? Corro, cruzo. ¿Por qué? Porque no me quiero quedar estancada donde yo estaba, porque quiero cruzar y quiero llegar, porque yo sé que el propósito de Dios es más grande. Gloria a Jesús. Santo es tu nombre, Jehová. En el libro de Números, este era el que estaba buscando. El libro de Números, capítulo 11, versículo 4 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer? Otra vez volvieron a quejarse.
Pero aquí se unieron, dice la palabra, gente extranjera. Hay personas que se van a unir a ti solamente para verte perjudicado. Hay personas que se van a querer unir a ti para que tú no cumplas, para que el propósito de Dios en tu vida no se cumpla. Hay personas que solamente se van a querer acercar a ti solamente a lo mejor por lo que tú cargas. Pero para impedir el propósito que Dios tiene en tu vida. A veces tenemos que, mira, pasa el proceso solo. El proceso es tuyo, no es de que se te va a pegar. Porque si este llora, tú lloras. Y no podemos hacerlo así. Dios no trabaja así. El proceso cuando es tuyo, es tuyo. Lo que pasa es que nos acostumbramos solamente a quejarnos. Pero si nos acostumbráramos a ir delante de la presencia de Dios cuando estemos en el proceso, créeme que por lo que tú estás pasando, si la prueba sin Él es difícil, créeme que la prueba con Él se te va a hacer fácil. No es lo mismo pasar una prueba sin Dios que con Dios. El pueblo de Israel pasaba las pruebas, pero no creían en Dios. Ellos clamaban a Moisés. Y no hicieron, a veces nosotros tenemos que ver para creer, ¿verdad? Eso es lo que pasa con el pueblo de Israel. Ellos tienen que ver para creer las cosas que Dios puede hacer. Gloria a Jesús. Y el pueblo de Israel, cuando se encontraba en cada una de las pruebas, lo que hacía era clamar y quejarse, pero no iban delante de la presencia de Dios. Iban donde Moisés a quejarse, para que Moisés entonces entrara a la presencia de Dios y Dios hiciera. ¿Por qué entonces nosotros cuando pasamos la prueba tenemos que ir donde el pastor, sácame de esta prueba? No, mira, vaya tú mismo a la presencia de Dios y Dios va a hacer. No tienes que ir a donde los pastores. Los pastores oran por nosotros. Eso no es duda. Pero ¿por qué llevarle cargas a ellos cuando nosotros lo que tenemos que hacer es humillarnos? Nosotros tenemos poder. La palabra nos enseña que nosotros tenemos poder para atar y para desatar, para construir y para destruir. Esto, lo que sale por nuestras bocas, lo que tú dices con tus labios, hay que tener cuidado, hermano, honestamente. Porque cuando Moisés iba delante de la presencia de Dios, Dios no tardaba en contestarle. Dios hacía y ya. Porque Dios quiere que tú entiendas que en el proceso Él va a estar contigo. El pueblo de Israel nunca entendió que Dios siempre estuvo con él. Siempre Dios estuvo con él, nunca se apartó del pueblo de Israel. ¿Cuántas cosas no pasó Moisés? ¿Cuántas plagas no envió Dios a Egipto para que dejaran salir al pueblo de Israel? Y toda esa carga la tenía Moisés. A veces nosotros estamos tan cargados que en vez de hacer lo que hacía Moisés, clamar a Dios y entregarle todas tus cargas a Él. Mira, el peso a lo mejor no es tan fuerte. No es tan fuerte. Cuando pasamos procesos, mira, tú sabes que yo le doy gracias al coronavirus. Yo le doy gracias al COVID. Y ustedes dirán, esta está loca, con todo lo que ha pasado, todas las vidas que se han ido. Pero yo le doy gracias al COVID. No por lo que haya pasado, ¿verdad? Pero ahí comenzó mi proceso fuerte. Y lo puedo hablar con libertad. Porque yo crucé al otro lado. En marzo 18 del 2019, perdón, del 2020, sí. A mi mamá me le amputaron una pierna.
Fue exactamente ese día preciso donde no dejaban entrar a nadie. No dejaban entrar a nadie al hospital. Y me acuerdo que yo me desesperé tanto. Soy humana. Yo decía, Señor, ¿por qué? Me acuerdo que cuando el doctor entró a ese cuarto, la cirugía no se supone que fuera esa. La cirugía se supone que fuera para que le cosieran la pierna que le amputaron. Era para cosérsela porque se la tuvieron que abrir, porque ya le hicieron un bypass y no le funcionó. Y me acuerdo que yo llamé bien desesperada a la pastora. Yo decía, pastora, el pastor necesito que venga aquí porque mi mamá, era la tercera vez que mi mamá entraba a sala de operaciones en una semana. Ella tenía toda esa anestesia en su cuerpo, ella no se acuerda de nada. Pero sí se acuerda de cuando mi pastora entró y le presentó el plan de salvación. Ella me lo dice, ella dice que ella no se acuerda de nada, pero sí se acuerda de cuando la pastora entró y le presentó el plan de salvación. ¿Y qué pasa? Que cuando en ese momento entra el doctor, me acuerdo que mis hermanas vinieron de Virginia y yo era la que iba por las mañanas, ellas se quedaban por la noche, pero exactamente ese día habían dicho que no podía estar nadie con ningún paciente por esto del coronavirus. Y ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Y por qué ella le da gracias al coronavirus? Porque mi mamá aceptó al Señor. Mi mamá aceptó al Señor. Cuando el doctor entra por la puerta y me dice, pues ya la pierna lo que tiene 20% de circulación, lamentablemente tenemos que amputar. A mí el mundo se me vino abajo. Yo lo único que hice fue que me arrodillé y yo decía, Señor, ¿por qué? Yo no estoy hablando para no vivir lo que dice la palabra. Yo soy humana. En el momento yo también soy el pueblo de Israel. Yo le decía, Señor, ¿por qué? Si ella te aceptó, ¿por qué? Pero me acuerdo las palabras que me dijo mi pastora y no se me olvidan. Los limbs, ¿cómo que se dice? Las extremidades no te salvan. Lo que se tiene que salvar es el alma. Y en ese momento yo me arrodillé y me acuerdo que el doctor me puso las manos en el hombro y me dijo, todo va a estar bien. Y yo decía, pero este está loco. ¿Cómo me va a decir que todo va a estar bien si me está acabando de decir que me le va a amputar una pierna a mi mamá? Y el proceso fue bien difícil. Pero le doy la gloria a Dios porque mi mamá está viva. No tiene salud, ¿verdad? Tiene salud, está viva, ¿verdad? Tiene muchas condiciones. Pero le doy la gloria a Dios porque mi esposo le gusta mucho el reggaetón cristiano. Entonces, uno pues la escucha y uno como que le gusta también. Porque no es la música, hermano, es la letra. Amén. ¿Qué pasa? Que ahora yo me pasaba poniéndola y ahora a mi mamá le gusta también. Me dice, ponme esta por encima. Pónmela de por encima, esa que le gusta a Melvin, me decía ella. Pero yo le doy tantas gracias a Dios por ese proceso porque yo pude ver la mano de Dios. Y aunque pasaron situaciones bien difíciles, todos saben mi proceso, no tengo que explicarlo, pero Dios fue bueno. ¿Por qué? Porque yo aprendí a meterme aquí. Cuando tú aprendes a meterte aquí, lo que pasa a tu alrededor es esto, mira. Segundo, cuando tú pones esto que está aquí primero,
la circunstancia en tu vida va a cambiar. Yo le doy tantas gracias a Dios porque cuando Dios saca algo de tu vida es porque es algo tóxico y no te va a dejar caminar. Pero cuando Dios te quita algo es porque te va a dar algo mejor. Gloria a Jesús. Y yo glorifico a Dios todos los días. Yo le doy gracias a Dios todos los días por yo haber pasado por los procesos. No seamos como el pueblo de Israel al principio que se quejaban tanto. Mira, cuando estés pasando por tu proceso, dale gloria a Dios por el proceso. Porque el proceso no es para que te vayas a correr. El proceso es porque Dios tiene algo más grande y quiere mostrarte de lo que Él es capaz de hacer. Pero a veces no creemos, a veces tenemos a Dios por tan poco, a veces no creemos que Dios puede hacer cosas grandes con nosotros. Yo jamás pensé que yo me iba a casar con Él. Nunca me pasó por la mente. Mateo, déjame tomar agua. Mateo era alguien, pero en ese momento él era bien tímido. Me recuerdo que una vez estábamos en casa de la pastora y ahí fue cuando comenzó todo. Y yo estaba hablando de mi proceso, cómo llenar mis papeles y todo eso, y yo no sabía, estaba hablando en ese tiempo con la pastora Dina, y ella me decía, ¿cuánto están cobrando ahora por esto? Y yo le dije la cantidad, pero pasó un pajarito por ahí llamado José Mateo y escuchó. Y él sube, él baja y después sube y se para al lado mío, estaba la hermana Olga conmigo y me da la mano y me dice, Dios te bendiga, toma, esto es para que arregles tus cosas. Cuando yo abro mi mano y yo miro este dinero y yo digo, ¿qué es esto? Yo no lo puedo aceptar. Yo le decía a hermana Olga, yo no puedo aceptar esto. Y me río porque me dice, ¿qué cosa? Cuando fuimos al City Hall, me dice estas palabras, ¿qué cosa? Yo te pagué el divorcio y ahora estoy pagando para casarme contigo. Eso es lo que hace Dios. Yo le doy gracias a Dios porque este hombre, él sale con sus ocurrencias y siempre es algo que... Pero yo le doy gracias a Dios por él, de verdad. Y yo le doy gracias a Dios por mi proceso. Le doy gracias a Dios por todo lo que yo pasé. Porque hoy por hoy puedo decir, wow, los planes de Dios eran tan grandes y yo quería quedarme estancada. Pero yo decidí cruzar. Y crucé. Me lo llevé conmigo. Las que muchas lo querían. Aquí siempre se paraban y decían, ay, yo quiero a Mateo para... hermana Aida, yo quiero a Mateo para mi nieta. Para la hija, para la hija. ¿Quién era que decía para la nieta? Había gente que decía para la nieta. Yo decía, mira, a mí nunca me pasó por la mente en Mateo, honestamente. Cuando Dios te va a poner a alguien en tu vida, mira, no busques a nadie, deja que Dios sea el que te lo ponga en tu vida. Si estás pasando un proceso, mira, no busques a cualquier cosa. Deja que Dios lleve a alguien a tu vida, que Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Amén. Yo espero que verdad, podamos entender y podamos comprender que Dios, los planes que Dios tiene para nosotros son diferentes. Son diferentes. Jehová le dijo a Jeremías, porque yo conozco los planes que tengo contigo. Amén. Gloria a Jesús. Y llévese en esta palabra. Cuando estén pasando por pruebas, mira, no se desesperen. No le reclamen a Dios.
simplemente denle gracias a Dios por el proceso. Denle gracias a Dios por cada prueba que uno pasa, porque algo bueno Dios va a sacar. Algo bueno Dios va a sacar de todo. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Hasta aquí mi parte.